Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá les hice el video de función cuadrática, ¿sí? Para que tengan para ir pudiendo hacer las actividades, ¿bien? Bueno, como hablábamos en clase, es una función cuadrática porque el grado es 2, ¿sí? Es x elevado al cuadrado, ¿sí? El grado mayor, por eso es una función cuadrática, ¿sí? Bien. Bien. Esta función tiene tres términos. El término donde está el x al cuadrado, ¿sí? Se llama término cuadrático. Término cuadrático. ¿Sí? El término que tiene la x sola, que sería x a la 1, ¿sí? Que es lo que veníamos trabajando con función lineal. ¿Se acuerdan que en la función lineal estaba la x sola, con el grado que sería el grado 1, cuando teníamos, por ejemplo, y igual a 3x más 2. Este x en realidad está elevada a la 1, ¿sí? Bueno, entonces, este término que tiene la x sola, digamos, la x elevada a la 1, se llama término lineal. Y el c es el término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque no... Fíjense que no tiene x, no depende de ninguna x, independiente. ¿Sí? Esta x lo que hace son variables las x y hacen que el término tenga un valor u otro. Si yo a esta x le digo que la x es igual a 2, y acá tengo un 3, por ejemplo, me va a quedar 2 a la 2, 4, 4 por 3, 12. Este término me va a quedar 12. Y este término me va a quedar... Por ejemplo, acá hay un 5 y acá hay un 2, 2 a la 5 me va a quedar 10. Y este es 8. Pero si yo digo, por ejemplo, el 6 es 8, pero si yo digo que el x es igual a 3, este me va a dar otro número, este también me va a dar otro número, pero este siempre va a quedar 8. Por eso término independiente. No depende de nada, siempre es el mismo valor. En cambio, el término cuadrático y el término lineal van a depender del valor que yo le dé a x, van a cambiar. Bien, bueno, eso por un lado. Sí, bueno, otra cosa, fíjense los números, la letra A, B y C, ¿sí? Bueno, se me cortó el video. Bueno, los números A, B y C son números reales, ¿sí? El A y el B son coeficientes, los números que acompañan a la X se llaman coeficientes, y ese sería el término lineal, ¿bien? Bueno, pero el A, el B y el C son números reales, cualquier número real puede ser, ¿sí? Bien, pero el A tiene que ser distinto de 0. A distinto de 0. O sea, el valor que acompaña, o sea, el término cuadrático, el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si no me elimina el término cuadrático. Fíjense, si yo tengo 0 por x al cuadrado, si al 0 yo lo multiplico, fíjense, por ejemplo, yo digo que x es igual a 2. Quería 0 por 2 al cuadrado. 0 por 4. Pero si yo un número lo multiplico por 0, siempre me va a dar 0. Entonces se me eliminaría el término cuadrático. Por lo tanto, A no puede ser 0. ¿Sí? Recuerden eso. Bien. Otra cosa es, la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Veamos lo que es una parábola. Si vamos a graficar igual a x al cuadrado. En este caso... Tiene término cuadrático, no tiene término lineal y tampoco término independiente, ¿sí? Bueno, sería como la función cuadrática de donde se van desprendiendo todas las otras después, ¿sí? Bueno, vamos dándole valores a x y vamos obteniendo valores de y, ¿sí? Depende del valor que yo le doy a x, voy a tener valores de y. Acá tengo el 1, el 2, el menos 1 y el menos 2. Recuerden de... Siempre respetar la escala, ¿sí? Si del 0 al 1 dejan 2 cuadritos, del 1 al 2 también dejan 2 cuadritos, del 2 al 3 sucesivamente. Y del 0 al menos 1 también dejan 2 cuadritos, ¿sí? Y del menos 1 al menos 2 y así sucesivamente, ¿sí? Y acá también en el eje Y tienen que también respetar la escala. Si dejan del 0 al 1 un cuadrito, del 1 al 2 también, del 2 al 3 también, del 0 al menos 1 también, del menos 1 al menos 2 también, ¿sí? Siempre, no es necesariamente ambas escalas tienen que respetarse, la del eje X y la del eje Y tienen que ser iguales, ¿sí? Pero en cada eje
tenemos que respetar la escala, ¿sí? Tiene que ser igual de cada número a otro número, del 0 al 1, como del 1 al 2 y así. ¿Bien? Bueno. Bien, voy a trabajar con estos valores, el menos 1, el menos 2, el 1 y el 2 y el 0 que está acá, que está en el centro de coordenadas. Acá está el 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, eso no es necesario ponerlo, 1, 2, 3 y 4. Bien, bueno, le voy dando valores a X, ¿sí? Este es el eje X y este es el eje Y. Voy a poner el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Bien, entonces, vamos a poner primero los positivos y después los negativos. Bien, cuando X es igual a 2, pasa por esta función, ¿qué quiere decir? Que a la X, yo tengo X al cuadrado, ¿sí? A la X la reemplazo por 2. Entonces, 2 al cuadrado me da 4. Entonces, cuando X es igual a 2, que está acá, 2 positivo, Y es igual a 4. ¿Sí? Entonces, acá tengo mi primer punto de la parábola. Cuando X es igual a 1, reemplazo al X por 1, ¿sí? Yo tengo X al cuadrado en mi función. Entonces, acá está la X, pongo el 1, 1 al cuadrado me da 1. Cuando X es igual a 1, Y es igual a 1, por lo tanto, subo un lugar. Ahí tengo otro punto de mi parábola. Cuando X es igual a 0, 0 al cuadrado me da 0. Cuando X es igual a 0, Y es igual a 0. Entonces estaría ahí en el centro de coordenadas, ¿sí? Sería el vértice de mi parábola, ahora lo vamos a ver. Cuando X es igual a menos 1, ¿sí? Entonces menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que menos 1 por menos 1, menos por menos me da más 1. ¿Sí? Entonces cuando X es igual a menos 1, Y es igual a 1 positivo, subo un lugar. Ahí tengo otro punto. Y cuando X es igual a menos 2, me queda menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos por menos me da más, 2 por 2 me da 4 positivo. Cuando X es igual a menos 2, Y es igual a 4 positivo, subo 4 lugares, ahí estaría mi punto. Uno todos estos puntos, de acá voy para allá, y de acá voy para allá, y entonces esa ahí me va a quedar mi parábola que corresponde a esta función cuadrática que es Y igual a X al cuadrado, donde el eje de simetría, que ahora lo vamos a ver, es el eje Y y el centro, el vértice de esta parábola es el centro de coordenadas, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes tengan idea de, digamos, de las gráficas. Fíjense que es una parábola, esto es una parábola, ¿sí? La parábola puede ser para arriba o la parábola puede ser para abajo. Si el valor que acompaña al X al cuadrado es positivo, si A es mayor a 0, mayor significa esto, mayor, ¿sí? Si A es mayor a 0, la parábola va para arriba. Si A es menor a 0, por ejemplo, Y igual a menos X al cuadrado, Y igual a menos 2X al cuadrado, lo que sea, pero hay un signo negativo delante del X al cuadrado, mi parábola va a ser para abajo. Si A es menor a 0, quiere decir un número negativo, la parábola va hacia abajo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo los elementos para poder graficar, porque se puede graficar con esa tabla, pero fíjense que si nosotros tenemos una función cuadrática, qué sé yo, vamos a poner 2x al cuadrado más 3x menos 1, tenemos que hacer todo eso, es muy emborroso, ¿sí? Entonces vamos a aprender algunos elementos para poder graficar la función, como son las raíces, el vértice, el eje de simetría, el ordenado al origen y el punto simétrico, que ya lo fuimos dando en clase, ¿sí? Pero bueno, yo les dejo el video para que ustedes lo puedan ver, que con esos elementos, teniendo esos elementos, nosotros podemos entonces graficar nuestra función y no encontrar así tanto, ir buscando los puntos, ¿sí? Que por ahí se ponen borrosos, ¿sí? Porque esto está bien en el centro, pero bueno, después lo vamos a ir viendo. Otra cosa antes de avanzar con lo de los del vértice, es que si mi discriminante, lo que está dentro de la raíz, es mayor a 0, o sea, un número positivo, voy a tener dos raíces reales distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener el x1 va a ser un número y el x2 va a ser otro número, ¿sí? Distintos. ¿Estamos? En cambio, si lo que está dentro de la raíz, o sea, la discriminante, es igual a 0, ¿sí? Voy a tener dos raíces reales
iguales, ¿sí? O sea que si x1 me da 3, x2 también me va a dar 3. ¿Se entiende esto? Bien, y si lo que está dentro de la dentro de la raíz, la discriminante, es menor a 0, un número negativo, es menor a 0, un número negativo, no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Por lo tanto, ahí dejo, no tengo que hallar las raíces, pongo no tiene raíces reales. Sería que mi parábola, por ejemplo, esté así. ¿Ven? No corta al eje X. O está acá. No corta al eje X. ¿Sí? Esta cuando tiene raíces reales iguales, el vértice va a estar en el eje X. ¿Ven? Puede estar acá o puede estar acá, pero el vértice va a estar en el eje X. Y cuando tiene raíces reales distintas, es porque mi parábola corta el eje X en dos puntos distintos. ¿Sí? Acá lo corta, ¿ven? El vértice justo va a coincidir con el eje X porque lo corta en un solo punto. ¿Se entiende eso? Eso igual lo vamos a retomar más adelante. Pero ustedes cuando cuando resuelven la discriminante, si ven que me dio un número positivo, voy a tener dos raíces reales distintas. Si me dio 0, voy a tener dos raíces reales iguales, ¿sí? Pero si eso me da un número negativo, lo que está dentro de la raíz, no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque dentro de los números reales, si por ejemplo tenemos menos 16, ¿qué número multiplicado dos veces me da menos 16? Fíjense, si lo ponen en la calculadora le va a dar más error. Más error, porque la calculadora está programada para números reales, no números complejos, para los que dimos números complejos, ¿sí? Esto se puede resolver en los números complejos, pero no en los números reales, porque ningún número dentro de los números reales, ¿sí? Multiplicado dos veces me da menos 16, porque 4 por 4 me da 16 positivo y menos 4 por menos 4 también me da 16 positivo. Entonces no hay ningún número que multiplicado dos veces me dé menos 16. ¿Sí? En una raíz de índice par nunca puede haber un radicando negativo dentro de los números reales, sí de los números complejos. Bien. Para explicarles cómo hacerlo voy a hacer con un ejemplo, ¿sí? Bueno, tenemos x al cuadrado más 2x menos 3. Tengo esta función cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son sus coeficientes, cuál es el término independiente. Bien. Bueno, cuál es el valor de A. ¿Cuál es el valor de B? Como también para necesitamos el valor del opuesto de B para hallar las raíces, lo vamos a poner también, ¿sí? No es necesario, pero para tenerlo, si quieren lo pueden poner, si quieren no es necesario. Y el valor de C, ¿sí? Este es el que no es necesario. Bien, ¿cuál es el valor de A? O sea, recuerden que el valor de A es el número que acompaña al X al cuadrado. Como en este caso ven que no hay ningún numerito, siempre que no hay ningún numerito, en realidad hay un número. Entonces A es igual a 1. B es el coeficiente que acompaña el término lineal, a la X sola. Entonces es 2. Este es A, este es B y este es C. B es 2 y acá es menos B, es el opuesto de B. Si 2 acá es positivo, acá tiene que ser negativo. Siempre lo ponemos con el signo contrario. Y C es menos 3. Bien, eso es lo primero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar las raíces. ¿Sí? Bien. 2 raíces. Para hallar las raíces vamos a usar la fórmula, que es x1, x2, igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. ¿Qué son las raíces? Es donde la parábola corta al eje X, ¿sí? Donde la parábola corta al eje X. Bien, la que vimos recién no cortaba el eje X, pero podemos suponer que tengo, ¿sí?, esta parábola. Este es el eje X, ¿ves? Estos valores son los que vamos a conseguir hallando las raíces. Eso se les llaman raíces, que es donde y es igual a 0, ¿sí? En este caso y es igual a 0. ¿Dónde y es igual a 0? Lo tenemos que hallar con la resolvente, que son las raíces. Se les llama raíces o ceros. Bien, vamos entonces a reemplazar esos valores que tengo por estos valores que saqué acá. Bien, bueno, menos b es menos 2, más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado, b es 2 al cuadrado, menos 4, este menos 4 va siempre,
por A, que A es 1, por C, que C es menos 3. Bien, todo sobre 2 por A. A es 1. Bien, lo que está dentro de la raíz, esto que está dentro de la raíz, esto se llama discriminante y se escribe con la letra delta. Es B al cuadrado menos 4 por A por C. ¿Sí? Bien. Vamos a hallar primero la discriminante y después vamos a ver otras cosas con eso que ya lo fuimos dando en clase. B al cuadrado me queda, o sea, voy a escribir todo esto, 2 al cuadrado menos 4 por A que es 1 por C que es menos 3. Bien, mi discriminante va a ser 2 al cuadrado que es 4, fíjense acá, tengo que separar el término, porque hay un menos, ¿sí? 2 por 2 es 4, menos 4 por 1 me da menos 4, menos 4 por menos 3 me da más 12. Mi discriminante es 16, lo que está dentro de la raíz es 16. Entonces acá me va a quedar, vuelvo a escribir esto, me va a quedar menos 2 más menos raíz de 16, ¿sí? Sobre 2 por 1, que 2 por 1 es 2. Ustedes se preguntarán por qué ahí va un más y un menos. Fíjense que yo acá tengo raíz de 16. Raíz de 16. Esto significa que hay un 2. ¿Qué número multiplicado 2 veces me da 16? ¿Sí? El 4, ¿no es cierto? 4 por 4 me da 16. Pero menos 4 por menos 4, menos por menos me da más, 4 por 4 también me da 16. O sea que menos 4 y 4 positivo me dan los dos 16. O sea que la raíz de 16 puede ser o 4 o menos 4. ¿Estamos? Por eso este más y este menos. ¿Por qué? Este menos 2 va, menos 2, y la raíz de 16 puede ser más 4 o la raíz de 16 puede ser menos 4. Ese más y ese menos van porque siempre cuando tenemos una raíz de índice par, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso va ese más y ese menos adelante de la raíz. Yo no sé si se llega a ver bien, creo que no se vio todo esto acá. Fíjense acá yo en la discriminante puse B al cuadrado menos 4 por A por C, reemplacé los valores y me dio 16. Y acá puse que la raíz de 16 es igual a 4, porque 4 por 4 es 16, pero menos 4 por menos 4 también me da 16 positivo. Por eso va el más y el menos siempre adelante de una raíz de índice par. ¿Bien? Y abajo voy a poner el 2 y acá abajo también voy a poner el 2. Menos 2 más 4 me da 2 positivo. 2 y pongo ese 2. 2 dividido 2 me da 1. Siempre recuerden resolver esto primero y después divido. Y acá menos 2 menos 4 me da menos 6. Menos 6 dividido 2 me da menos 3. Y esto, y en el 1 y en el menos 3, mi parábola va a cortar al eje X. ¿Sí? Entonces yo tengo el eje X acá tengo el eje Y, ¿sí? Menos el 1 positivo estaría acá. Por acá va a pasar mi parábola por el 1 y también va a pasar por el menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Acá tengo el menos 3, por acá va a pasar mi parábola, ¿sí? Puede ser que sea así, puede ser que sea para abajo, todavía eso no lo sé, ¿sí? Pero yo sé que mi parábola va a cortar en eso, en el 1 y en el menos 3 al eje X, ¿sí? Así, entonces, hallamos las raíces de la parábola. Fíjense de mirar bien, no sé si puedo acercar un poco, miren bien, bien, cualquier cosa me preguntan. Otra cosa antes de avanzar con lo de los del vértice es que si mi discriminante, lo que está dentro de la raíz, es mayor a 0, o sea un número positivo, voy a tener dos raíces reales distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener el x1 va a ser un número y el x2 va a ser otro número, ¿sí? Distintos. ¿Estamos? En cambio, si lo que está dentro de la raíz, o sea, la discriminante, es igual a 0, ¿sí? Voy a tener dos raíces reales iguales, ¿sí? O sea que si x1 me da 3, x2 también me va a dar 3. ¿Se entiende esto?
Bien, y si lo que está dentro de la dentro de la raíz, la discriminante, es menor a 0, un número negativo, es menor a 0, un número negativo, no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Por lo tanto, ahí dejo, no tengo que hallar las raíces, pongo no tiene raíces reales. Sería que mi parábola, por ejemplo, esté así. ¿Ven? No corta al eje X. O está acá. No corta al eje X. ¿Sí? Esta cuando tiene raíces reales iguales, el vértice va a estar en el eje X. ¿Ven? Puede estar acá o puede estar acá, pero el vértice va a estar en el eje X. Y cuando tiene raíces reales distintas, es porque mi parábola corta el eje X en dos puntos distintos. ¿Sí? Acá lo corta, ¿ven? El vértice justo va a coincidir con el eje X porque lo corta en un solo punto. ¿Se entiende eso? Eso igual lo vamos a retomar más adelante. Pero ustedes cuando cuando resuelven la discriminante, si ven que me dio un número positivo, voy a tener dos raíces reales distintas. Si me dio 0, voy a tener dos raíces reales iguales, ¿sí? Pero si eso me da un número negativo, lo que está dentro de la raíz, no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque dentro de los números reales, si por ejemplo tenemos menos 16, ¿qué número multiplicado dos veces me da menos 16? Fíjense, si lo ponen en la calculadora le va a dar más error. Más error, porque la calculadora está programada para números reales, no números complejos, para los que dimos números complejos, ¿sí? Esto se puede resolver en los números complejos, pero no en los números reales, porque ningún número dentro de los números reales, ¿sí? Multiplicado dos veces me da menos 16, porque 4 por 4 me da 16 positivo, y menos 4 por menos 4 también me da 16 positivo. Entonces no hay ningún número que multiplicado dos veces me dé menos 16. ¿Sí? En una raíz de índice par nunca puede haber un radicando negativo dentro de los números reales, sí de los números complejos. Bien. Bueno, y seguimos con otro punto, que es el vértice, ¿sí? Miren, acá les puse las coordenadas del vértice, son B, puse B corta, porque el punto S lo vamos a llamar con la B corta, que es de vértice, ¿sí? Y el XB y B. Tiene la B corta así, el sub B, para que nos demos cuenta que es el X del vértice y el Y del vértice, ¿sí? Para que recordemos eso. Bien, y es coordenada, se le llama coordenadas del vértice porque es un punto en el eje cartesiano, ¿sí? Y bueno, ese punto es el vértice de nuestra parábola. Para eso vamos a tener que usar una fórmula para hallar el XB, ¿sí? Primero vamos a hallar el XB del vértice, y para hallar el XB del vértice, o sea el X del vértice, tenemos que usar la fórmula menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Bien, entonces nosotros sabemos que el menos B es menos 2 sobre 2 por A. 2 por A es 1. Bien, entonces me queda menos 2 y 2 por 1 es 2. Menos 2 sobre 2 que es menos 1. El XB entonces es menos 1. Ahora me falta hallar mi IB. Para hallar el IB lo que hago es reemplazar este valor, ¿sí? En la función. Bien, yo tengo entonces mi función. Ahora voy a hallar el IB. La función mía es x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Lo que hago es reemplazar este valor que me dio acá me dio menos 1, pero podría haber sido 2, 3, cualquier número podría haber sido, ¿sí? Lo voy a pasar por mi función. Entonces, donde está la x, voy a sacar la x, ¿sí? Y voy a poner el valor menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado, más 2 por x, ¿ves? Entonces, saco la x y voy a poner 2 por menos 1. ¿Estamos? Menos 3. Acá puse el menos 1 y esto lo pongo para los chicos más que nada que van a estudiar, que siempre que tengan f de un valor adentro de un paréntesis, significa que ese valor es el que se reemplaza en la x, en la variable que tenga, ¿sí? Bien, entonces donde está la x lo voy a reemplazar por este valorcito siempre que está ahí adentro. Entonces esto me da menos 1 al cuadrado, que es 1, son 3 términos, ¿sí? 2 por menos 1, que es menos 2, y menos 3. Esto me da menos 2 y menos 3 me da menos 5 y menos 1 me da menos 4. Entonces, este es mi Y del vértice. Las coordenadas del vértice van a ser el XB primero,
siempre el xb primero, ¿sí? El xb que es menos 1, punto y coma, el y del vértice que es menos 4. ¿Sí? Entonces ese punto lo voy a marcar en el eje cartesiano y ese punto es el vértice de esta parábola, ¿sí? Bien. Lo que voy a ir haciendo ahora es marcar tanto las raíces como el vértice, ¿sí? En el eje cartesiano. Las raíces me había dado una menos 3 y la otra 1. Entonces, el menos 3, acuérdense que las raíces se marcan en el eje X. Se le llama raíces o 0. ¿Por qué 0? Porque y es igual a 0, ¿sí? Entonces, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Por acá, ¿sí? Cuando yo tengo un punto en el eje X, sobre el eje X, cuando yo tengo un punto sobre el eje X, ven que están marcados sobre el eje X, ahí es porque y es igual a 0, por eso se le llama raíces o 0, ¿sí? Bien, entonces acá tengo una de mis raíces y la otra es 1. Acá está mi otra raíz en el 1. Y ahora voy a marcar el vértice, acá está el menos 3. Bien, el vértice es, me paro, acuérdense que el primer valor es de X y el segundo es de Y. Me paro en el menos 1, que el menos 1 está acá, me paro en el menos 1 y bajo 4 lugares. Menos 1, acá tengo el menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces me bajo hasta el menos 4. Entonces estas son las coordenadas del vértice, menos 1 de X y menos 4 de Y. Este es mi vértice. Bien, el 4 era el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vértice acá y mi eje de simetría es una recta paralela al eje Y, paralela a esta, que pasa por el vértice, me va a quedar entonces, a ver si puedo hacerlo, si tengo otro color. Vamos a hacerlo con este, igual creo que es negro, no sé si se ve ahí en la compu. ¿Sí? ¿Ven? Así, es una recta paralela al eje Y eje de simetría. Una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice, ¿sí? ¿Y cuál es la fórmula? X es igual a XB. XB en este caso es menos 1. Entonces me paro en el menos 1 y ahí hago una recta, ¿sí? Paralela al eje Y. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Eso es el eje de simetría. Bien, ¿qué otra cosa voy a hacer? El 5 era la ordenada al origen. Ordenada al origen que la vamos a llamar OAO. Ordenada al origen. La ordenada al origen, las coordenadas de la ordenada al origen son 0 de X, punto y coma C. ¿Sí? Bueno, en mi caso va a ser siempre 0 de X, punto y coma C. C es menos 3. Entonces me paro en el 0 de X, o sea, en el centro de coordenadas va a ser, y voy hasta el menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Acá va a ser mi ordenada al origen. ¿Sí? Este es otro punto. ¿Qué quiere decir? Que mi parábola va a cortar al eje Y, ¿sí? En C. Siempre mi parábola va a cortar el eje Y en el valor que dice C. Si C es 3, entonces acá va a haber un punto donde va a pasar mi parábola. Si C es 2, entonces acá va a haber un punto donde va a pasar mi parábola. C es menos 3, entonces me paro en el menos 3, en el eje Y, y ahí mi parábola va a cortar al eje Y, ¿sí? En ese valor, que es igual a C. ¿Estamos? Bueno, entonces esa sería la ordenada al origen. Y C, que es el punto simétrico, es un punto simétrico a la ordenada al origen. Le voy a poner PS. Las coordenadas son 2 por XB, le multiplico a 2 al XB, punto y coma C. Bien que la ordenada al origen es 0, punto y coma C. Bueno, esta es el doble del XB, punto y coma C. ¿XB cuánto era? El XB del vértice. ¿Sí? El XB era menos 1. Entonces voy a hacer 2 por menos 1. XB, acuérdense que es X del vértice. 2 por menos 1, punto y coma C. ¿C cuánto es? Menos 3. 2 por menos 1 me da menos 2, punto y coma menos 3. Entonces, este es el valor de X y este es el valor de Y. Me paro en el menos 2, acá tengo el menos 2. Me paro en el menos 2 de X
y bajo hacia el menos 3 de y. ¿Sí? Va a ser acá. Fíjense que este va a ser un punto simétrico a la ordenada al origen. Punto simétrico a la ordenada al origen. Desde el eje de simetría al punto simétrico va a haber la misma distancia que desde el eje de simetría a la ordenada al origen. Por eso punto simétrico. ¿Qué es una simetría? Por ejemplo, cuando ponemos el cuerpo de una mariposa. De ahí se desprende un ala, la misma ala para el otro lado y así. Se hace una más grande, la otra más grande así. Bueno, no me salió simétrica, pero esa es la idea. Bien, entonces tengo el ordenado al origen, tengo el punto simétrico al ordenado al origen, tengo el vértice y tengo las raíces. Entonces desde el vértice voy marcando, voy uniendo los puntos. Me voy hasta el ordenado al origen, de la ordenada al origen me voy hasta la raíz. A veces puede ser que primero desde la raíz vayan desde el vértice vayan a la raíz y después al ordenado al origen, ¿sí? Esos pueden variar. Pero voy uniendo los tres puntitos. Desde el vértice, siempre arrancando del vértice. Me voy al punto simétrico y del punto simétrico hacia la otra raíz. Y ahí queda entonces mi parábola. Y este va a ser el eje de simetría. Desde acá, desde el eje de simetría hasta este punto, siempre va a haber la misma distancia que hacia el punto para el otro lado, si lo hacemos bien. ¿Sí? Quiere decir que mi parábola no puede ser una cosa, vamos a suponer que este es mi eje de simetría, no puede ser una cosa así. ¿Se entiende? Siempre va a haber porque acá no habría la misma distancia, fíjense que acá hay una distancia más grande. ¿Sí? Siempre tiene que haber desde el eje de simetría hacia un punto y del otro, que está en la misma parte de y, tiene que haber la misma distancia. ¿Sí? Entonces, 7 era gráfico. Graficar. ¿Cómo grafico? ¿Sí? Desde el vértice voy uniendo los puntitos, ¿sí? De un lado y del otro. ¿Se entendió? Bueno, con esto ustedes ya pueden hacer el gráfico de la parábola, con todos estos pasos. Luego le voy a hacer un video donde vamos a analizar a la parábola, donde vamos a ver el crecimiento, el decrecimiento, el máximo, el conjunto de positividad, conjunto de negatividad, bueno, y otras cosas más, pero bueno, les voy a armar otro video. Espero que con esto puedan hacer todas las actividades que les fue mandando hasta el momento. Bueno chicos, les mando un beso grande, cualquier cosa me mandan un mensaje. Adiós, chau chau.